partimos. Hola a todos, bienvenidos. Estoy súper emocionada, muy emocionada porque este plan, como se lo comenté a mis alumnos de mi curso de posgrado en un principio, y como se lo comenté también al grupo de periodistas de la facultad, nació desde una gran preocupación que yo tenía, y es que dentro de los cursos de posgrado que tenemos en la Universidad de Chile, el curso de máster, son 3 horas cronológicas que tenemos, en un tiempo real. O sea, si fuera ahora un miércoles en la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile, en Ñuñoa, que ganas de estar allí, partiríamos a las 6 de la tarde y terminaríamos a las 9 de la noche. Tendríamos un breve break con un café, pero eso es lo que dura un curso de posgrado con 8 créditos, y es normal por todos los contenidos que hay que ver. Pero ¿qué descubrí? ¿Qué descubrí tanto con el pregrado como con el posgrado del año pasado? Que agota mucho este sistema, agota estar ahí pendiente. Entonces Claro. empecé a pensar en otras dinámicas. Y justamente en febrero, que febrero en Chile son vacaciones y estaba trabajando en el sílabus de este curso, dije, pero conozco yo a tanto colega, amigo, maestro, referente del mundo hispanohablante, y por qué no invitarlos y que hablen en su propia voz de sus investigaciones, del español que ellos hablan. Y se dio esto, que para mí es un regalazo. En primer lugar, es un regalo para mis alumnos del curso de posgrado, porque yo sé lo duro y lo injusto que es estar haciendo un posgrado con lo rico que es este momento. Que no haya una posibilidad, por ejemplo, de ir a la biblioteca, de conocerse con sus compañeros. Yo creo que es la segunda instancia maravillosa que tenemos cuando nos estamos formando en el mundo de universidad. Y luego también es un regalazo y es un lujo justamente volver a vernos entre nosotros. A Maya, no sé si te acuerdas, nos vimos en un curso de especialización en la Real Academia el verano del año 2005. Esa fue Sí, la vez que nos topamos. esa fue la vez que nos tocamos, sí. Entonces, es un regalo, es un regalo. Hoy me decía el periodista, me decía, esto en una instancia presencial sería muy difícil porque, claro, ¿qué haces para ir trasladando y moviéndote y coincidir los horarios? Así que nada, es una oportunidad maravillosa. Y el tercer regalo es justamente el regalo para todos nuestros invitados, profesores de muchos lados del mundo, sobre todo de Brasil, de la Argentina, de Paraguay, de Uruguay, de Venezuela, de Centroamérica, de Estados Unidos, de Inglaterra, de Marruecos. Hay un profe de Bangladesh, España, Francia, Alemania. Hay muchísima gente que se va a ir uniendo. Ahí viene uno de los profes de Alemania. Claro, me pongo a hablar y luego se me olvida que está en la sala de espera. Pero bueno, partamos. Quiero presentar, me encanta que esto parta con Maya, que es una investigadora, una lingüista, una profesora que yo admiro mucho, Maya Sherwood Dross, que nos va a hablar hoy sobre los rasgos generales del español de Puerto Rico y nos va a presentar el proyecto del Tesoro de Puerto Rico, justamente proyecto del que ella es directora, es lingüista, es lexicógrafa, es miembro de la Academia Puertorriqueña de la Lengua Española, y, y nada, Maya, todo tuyo el micrófono, está todo ahí listo para compartir pantalla. Abrazos y saludos a todos, me encanta verlos y partimos. Bueno, muy buenas tardes a todos. ¿Me oyen bien? ¿Está el audio y el video bien? Pues para mí es un gusto estar aquí con ustedes. Me encantó la invitación de Soledad. Coincido con Soledad en que es el momento de tender puentes, crear colaboraciones, crear redes entre todos estos países hispanohablantes y no hispanohablantes con interés en el español. Yo soy muy partidaria de la colaboración y la colaboración internacional, así que
Me alegro mucho de estar aquí con personas de tantos lugares. No me esperaba que hubiera internacionales, pensé que iba a ser un público principalmente chileno, pero bueno, que espero que de aquí en adelante quedamos en contacto y podremos inventar eh, algunas aventuras en conjunto. Sobre Chile quería decir unas palabritas. Yo tengo una relación que siento muy personal con Chile porque mi mejor amiga de aquí de Puerto Rico de la infancia, su madre es chilena. Así que yo me crié siempre en la niñez escuchando a Ruth con sus palabras, ¿no? Que si el dolor de guata, chilenismos, ¿no? Que desde temprana edad pues me hacían reflexionar sobre esas diferencias dialectales. Y luego en España, cuando tuve la oportunidad de ir a la Escuela de Lexicografía, pues en el 2002, de ese grupito salió un núcleo de amigos, somos 5 amigos, que nos hemos mantenido en contacto hasta el día de hoy, por todos los medios, primero carta, después email y ahora es chat. Y entonces en ese grupo que somos la cubana, la puertorriqueña, la chilena, el mexicano y el ecuatoriano, pues Natalia Castillo, Fadich, que algunos de ustedes conocerán, es nuestro contacto chileno. Y bueno, finalmente luego conocí Chile de primera mano, pero bueno, yo viajé a Chile, llegué la noche del 26 de febrero del 2010. Así que si hacen memoria, esa fue la noche justo antes del gran terremoto. Así que yo venía de un Caribe con muchos huracanes, pero ningún terremoto. Así que estuve esos 10 días después de ese terrible terremoto en el 2010. Y bueno, más recientemente, pues a través de la academia, he intercambiado mucho con el profesor Matus, con Irene Renaud y otros chilenos. Así que siento un lazo estrecho con ustedes. Bien, pues lo que pensé en esta charla era hacer como dijo Soledad, una primera mitad o una primera sección sobre el español de Puerto Rico a manera de panorama, una caracterización dialectal muy general, pero que nos va a requerir también hacer un repaso de aspectos históricos y culturales, naturalmente, y luego pasar al proyecto tesoro.pr para que lo conozcan. Es un tesoro que yo dirijo y bueno, contarles un poco de ese tesoro, porque en la línea de las colaboraciones yo tengo, ¿verdad? La idea de un gran tesoro del español americano, ¿no? Que pueda ser compatible en las bases informáticas y lexicográficas también. O sea que uno de los muchos posibles proyectos que podríamos hacer en conjunto. Y bueno, el nuevo proyecto que es el DEPR, Diccionario del Español de Puerto Rico. Pues bien, empiezo con unas palabras sobre Puerto Rico. Puerto Rico es un estado libre asociado de Estados Unidos. Tengo que pues, establecer unas cosas básicas porque sé que es un país que genera mucha confusión, no solo para ustedes, sino para nosotros mismos. Nuestro modelo político se llama Estado Libre Asociado. Es un Estado libre asociado de los Estados Unidos. Así que ya eso entraña una contradicción, ¿verdad? Libre y asociado. El nombre técnico que aparece en la documentación es territorio, un territorio de los Estados Unidos. Alguna gente le llama colonia. Y entonces, en esta relación tenemos ciudadanía estadounidense, tenemos pasaporte estadounidense y tenemos la moneda de Estados Unidos, el dólar. Pero no podemos votar por el presidente ni por los oficiales del nivel federal, que para nosotros es el nivel de Estados Unidos. Ahora mismo tenemos 3 millones de personas. Es una población que está decreciendo en la isla porque tenemos una inmigración muy significativa. En un momento cuando yo crecía siempre se hablaba de que íbamos a llegar a los 4 millones y ahora estamos en 3 millones porque hemos tenido una inmigración muy grande desde hace unos 15 años por razones pues, de economía. Y también tenemos una muy baja natalidad. La natalidad está también en picada.
sobre las lenguas a nivel muy macro, según el último censo, que es el censo de los Estados Unidos, y entonces formula preguntas para Estados Unidos, pero las contestamos acá, y ellos preguntan, ¿habla usted en su casa una lengua que no sea el inglés? Y entonces, en nuestro caso es sí, 94% sí, habla una lengua que no es el inglés. Así que hay 94% de la población que habla español en su casa y 6 que habla inglés. Y esto lo digo porque también está la confusión, me lo han dicho, ¿no? Ah, ¿en Puerto Rico se habla inglés o español? No, no, se habla español, sólidamente español. De los, y de ese, bueno, del 100%, hay un 25% que se considera sólidamente bilingüe, español e inglés, y hay un 40% que se considera monolingüe, sólidamente en español. Claro, como ustedes saben, los datos del censo son una autoevaluación, así que no es perfectamente objetivo, pero para que tengan una idea, pues 40% de las personas consideran que solamente hablan español. Esto, claro, no es del todo cierto, habría que evaluar todas las artes del lenguaje, ¿no? No es solamente el hablar, sino el escuchar, el leer, porque el hecho es que aquí navegamos un mundo, un paisaje lingüístico que en gran medida es en inglés. O sea, todas las etiquetas de todos los productos importados de Estados Unidos, estamos muy saturados del inglés y la gente, por más monolingüe que sean, se manejan en esas aguas. Así que esos son estudios que están pendientes de hacer. Bien, pues sobre ese español que hablamos en Puerto Rico, tengo que decirles que el español puertorriqueño es un español antillano, así que es muy cercano al español de Cuba y al español de República Dominicana, compartimos mucho con ellos. Es un español caribeño, así que además de las islas, compartimos rasgos con ese Caribe continental, desde Yucatán hasta Venezuela, toda esa costa caribe tiene rasgos en común. Diría yo que tal vez, y no sé por qué, con Panamá y con Venezuela nos acercamos mucho. Y bueno, y hablando de ese Caribe y de ese Atlántico, también podemos incluirnos en lo que se llamaría el español insular atlántico, o sea, el Atlántico de acá y el de allá, para incluir a las Islas Canarias, porque es un español súper cercano al antillano y al caribeño. Cuando yo estuve en La Luna, es que no sabía ni dónde estaba, o sea, no era en Puerto Rico, pero no sabía si era Cuba, Venezuela o Canarias, unos rasgos muy, muy cercanos. Y entonces, pues ya en un nivel más amplio tenemos el español, bueno, también, ¿verdad? El histórico español atlántico, que va más allá de Canarias e incluye Andalucía, y finalmente español americano. Somos una variedad del español americano. Antes de entrar a la caracterización del español, quiero mencionar esos 4 estratos históricos, culturales, lingüísticos, que serán las grandes influencias de nuestro español. En primer lugar, pues el nivel indígena de los pobladores nativos que pertenecían a la familia de los arahuacos taínos. También había presencia caribe, pero a veces es difícil distinguir qué es taíno y qué es caribe, así que esa era la población presente en la isla, bueno, en el archipiélago, porque tenemos 2 islitas, municipio también. Esa población indígena fue decimada en cuestión de décadas, muy pronto desapareció, pero bueno, pero los trabajos más recientes de ADN indican que hay un porcentaje indígena muy alto en los puertorriqueños, o sea que aunque no tenemos el grupo cultural bien distinguido como existen en América, ¿no? Que todavía conviven y prosperan grupos indígenas, nosotros no, eso desapareció, pero genéticamente así, los llevamos por dentro y veremos que también cultural y lingüísticamente queda esa huella. Luego tenemos pues el grupo español, por supuesto, que llega en el 1493 con Cristóbal Colón, y luego una colonización que empieza en el 1519 con Ponce de León, y entonces a partir de ahí pues tendremos el influjo español. Es un español
geográficamente muy variado, de muchas regiones de la península, pero con mayoría andaluza y canaria, que son también grupos que no se distinguen muy bien en esa época. En el siglo XIX también tendremos un influjo de canarios, pero también mallorquines por la cédula de gracia, que fue una ley española para incentivar el que vinieran españoles a establecerse aquí en el siglo XIX. El tercer grupo fundamental son las lenguas africanas, los grupos africanos que llegan al Caribe y América con la trata de esclavos. Son grupos que vienen principalmente de la costa noroeste, o el oeste de África, por razones geográficas, ¿no? De conveniencia. Hay varias lenguas presentes, se mezclan entre sí. Se entiende que era una práctica, ¿no? Mezclar grupos diferentes y lenguas diferentes para dificultar la organización. Y entonces en ese sentido no tenemos una lengua africana que deje su marca, sino muchas que dejan su marca en los diferentes niveles del español. Y finalmente, pues claro, la gran influencia del inglés. Tenemos el inglés desde el 1898, que es cuando Puerto Rico pasa de manos españolas, de la colonia española, y estaban los puertorriqueños involucrados en los trabajos revolucionarios de independencia y muy en colaboración con los cubanos, y había un plan de que los puertorriqueños apoyaran a los cubanos en su revolución de independencia y luego los cubanos vendrían acá. Pero en eso se inserta Estados Unidos en la ecuación y pues provoca la guerra hispanoamericana o hispano-cubano-americana, y entonces pues claro, gana. Y Puerto Rico pasa a ser un territorio americano, estadounidense, como botín de guerra. Así que tenemos ya 123 años de relación estrecha con los amigos del norte. Mi papá es americano, de paso, mi mamá es puertorriqueña, así que emblemático, pero es un americano que se casa con puertorriqueña y viene a Puerto Rico y se vuelve independentista, así que es un americano puertorriqueñizado ya. Bien, pues eso, panorama super macro de influencias culturales que tendrán repercusiones lingüísticas. Vamos a la variedad del español de Puerto Rico. En la parte fonética, claro, compartimos con toda América el ceseo, el yeísmo, y compartimos con las variedades más innovadoras, pues cierto relajamiento fonético, consonantes finales de sílabas. No sé si lo oyen, pero la S final se aspira en todo momento. No llegamos a elidirla como otras variedades, pero sí es una aspiración, es una H, una J, las tres cosas. Y también en ese relajamiento consonántico final, un rasgo que nos distingue es esa confusión RL al final de sílaba. La neutralización RL al final de sílaba, y entonces este es el objeto de mofa, ¿no? Cuando hay que mofarse de un puertorriqueño, pues, tú eres de Puerto Rico, o cosas así. Claro, Puerto sí, Lico nunca. O sea, en todo caso, Puerto Rico, que es otro rasgo, que es la vibrante múltiple, se pronuncia muy, muy atrás. Es una R velar, así que cajo, pejo, ajo. Este es un rasgo un poco estigmatizado. No es generalizado como el RL, que realmente todo el mundo lo tiene en mayor o menor grado. Esa misma lateralización, o sea, esa misma R final de sílaba, final de palabra, tiene sus manifestaciones en el Caribe. Por ejemplo, en algunas partes de la República Dominicana vamos a escuchar una vocalización. Estoy exagerando, pero caine, cueipo, cueita. Y por eso acá en Puerto Rico, cuando la gente se mofa de los dominicanos, pues dicen, tú eres dominicano,
insertando una A ahí que nunca iría jamás ahí. Es la R que a veces se vocaliza allá. Acá la pronunciamos como L y entonces en Cuba, en La Habana, a veces, algunos a veces, no vamos a generalizar, pero tienen la geminación, ¿no? Se duplica esa consonante que sigue. Carne, cobata o puerta. Y son todos, pues, claro, manifestaciones de puntos vulnerables en el mismo sistema fonético del español. Tenemos la R velar que ya les dije, y bueno, cierta nasalidad que se detecta, no sé si ustedes la escuchan, una nasalidad especialmente en las vocales, que podría ser influencia de las lenguas africanas. Bien, en el nivel morfosintáctico, lo que siempre se ha señalado es la insistencia del sujeto pronominal. Por ejemplo, decir algo como, ay, yo quiero que tú vengas para que yo te diga lo que tú tienes que hacer. Una insistencia en un sujeto pronominal que no es necesario. También tenemos en las interrogaciones, las construimos con el sujeto pronominal antepuesto también. ¿Qué tú quieres? ¿Cómo tú te llamas? ¿Cómo tú estás? Son cosas que llaman la atención al extranjero. ¿Cómo tú te sientes? Otra es el sujeto, el pronombre sujeto también ante infinitivo en ciertas subordinadas. Por ejemplo, para tú llegar a mi casa tienes que coger tal calle. O al llegar yo a esta sala vi que había 3 personas. ¿Les está raro o no? Para tú entender lo que yo estoy diciendo me tienes que escuchar. ¿Lo ven? O sea, lo detectan. Para tú entender, para yo llegar, para... ¿Sí? Y tenemos, a ver qué más. Bueno, entonces hay otros rasgos que yo creo que son morfosintácticos, ¿no? Que tienen más que ver con choques con la normativa y que creo que se ven en muchos otros sitios. El le, complemento indirecto, para indicar un complemento indirecto plural, el le por el les. Le dije a los estudiantes, le comuniqué a los jóvenes, dile que no a las drogas, dile a los niños que los amo. Eso era una valla publicitaria bien gigante de una campaña religiosa y era dile a los niños que los amo, firmado por Dios. Y entonces ahí yo dije, bueno, ya si Dios también tiene esta pérdida de la S, pues ya, ¿qué vamos a hacer? Pero eso ya, y en la prensa escrita, titulares. Y también relacionado el celos y el nolos, ¿verdad? Que son esas metátesis. Yo se los dije a ustedes, el secreto, en vez de se lo dije. O usted no los dijo, profesora, usted no los dijo, el secreto. Influencias del inglés en el nivel morfosintáctico, tal vez un exceso de voces pasivas, mucho uso del gerundio. Por ejemplo, en el cine siempre tienen un mensaje que es, niños llorando deberán ser llevados fuera de la sala. Así que ahí tienen el gerundio y la voz pasiva. O los pillos están siendo buscados por la policía. Tenemos un subjuntivo bastante debilitado también, como otras variedades. Bien, entonces en el nivel léxico, pues tenemos, claro, la mayor parte de nuestro léxico pertenece a un español compartido. También tenemos español, digamos, adaptado. Por ejemplo, tenemos muchos marinerismos que se han estudiado, marinerismos del español general que pasan a nuestra lengua cotidiana. Guindar, guindar es colgar, por colgar decimos guindar, botar, maroma, embarcar a alguien es engañarlo. Tenemos dentro de ese bloque de palabras en español, creaciones puertorriqueñas que muchas veces son composiciones, palabras compuestas o metáforas, o pues, siempre hay humor y picardía. En las compuestas tenemos agua viva, que es la medusa de mar, agua viva.
chupaflor, es el picaflor o el colibrí. Colirrubia es un pescado. Comivete es un establecimiento de comida rapidito, ¿no? Un comivete. O un pisicorre, es una guagua, o sea, un autobús que pisas y corres. Metáforas, tembleque es un postre, ¿no? Así gelatinoso. ¿Qué más? Y bueno, son las mismas manifestaciones que veremos en cada país, pero bueno, con nuestras propias creaciones. Tenemos arcaísmos para España, ¿verdad? Para nosotros palabras muy vigentes, como colmado, que es un mercadito pequeño. Y ese, más o menos ahí ese es el grupo de palabras de origen español. Tenemos los indigenismos, por supuesto, que son pocos en el léxico usual. Típicamente tienen que ver con flora y fauna y comida. Tenemos muchos indigenismos históricos, claro, históricos o arqueológicos, ¿no? Indigenismos de los que hablamos porque hablamos de ese pasado, pero no porque estén vigentes. Donde sí se ve esa huella es en la toponimia. O sea, el porciento de topónimos indígenas en Puerto Rico es tremendo, tremendo. Muy llamativo desde el nivel más alto administrativo, que son los municipios, de ahí para abajo, barrios, ríos, montañas. El tercer grupo son las voces africanas, tampoco son muchas en el léxico usual, pero sí que tienen alta frecuencia. Se han hecho estudios que demuestran que están pasando muchas de ellas al olvido porque los referentes ya no existen en parte, pero muchas siguen muy presentes, son bastante reconocibles por las combinaciones NG, MB, Bembe, que es el labio, Bembe, Bemba, o Bembe, que es una fiesta, Bongo, Conga, Mongo, que está muy flojo, Guineo, Bomba, es un género musical. Bien, y entonces el último grupo, claro, los anglicismos, que son tremendos, necesitamos estudios más recientes, pero en algunos estudios comparativos el problema con esto es que hay que tener estudios equivalentes, ¿no? Para poder comparar las variedades, decir que tenemos más o menos, pero hay algún estudio que demostró que teníamos un poco más que otras. Bueno, esa era con la lengua culta de San Juan, era un estudio de capitales y teníamos un poco más. Definitivamente son muy notables en la tecnología y en los ámbitos técnicos. Tenemos un problema de que, o sea, lo que es, bueno, informática, banca, medios de comunicación, incluso medicina, se da el caso de que, claro, esto yo creo que es un problema de los tecnicismos en general, que a veces cada variedad acuña su propia solución y entonces hay que acudir al inglés como lingua franca para que especialistas hispanohablantes se puedan entender, ¿no? En estos campos, por ejemplo en la banca y en la informática. También deporte, vestuario, tiene muchos anglicismos. No tantos en la flora, la fauna y la religión. Ahí sí nos mantenemos en el español o en las otras lenguas. ¿Qué más? Y definitivamente pues hay interferencias semánticas y sintácticas que yo creo a nivel impresionista que están aumentando. Y bueno, ese es el panorama así muy general para que más o menos ubiquen al español de Puerto Rico dentro de esa gran variedad de nuestra lengua. Ahora unas palabras sobre la política lingüística y la situación actual. Nuestra política lingüística es, bueno, actualmente tenemos las dos lenguas oficiales, inglés y español, y esto significa que todos los documentos de gobierno tienen que estar en ambas lenguas. Significa también que tenemos 12 años de inglés obligatorio
desde el primer grado hasta el grado 12. Esto significa, sin embargo, no se traduce en una población bilingüe, necesariamente, como vimos ahorita, ¿no? 40% de la gente se considera monolingüe. Lo que sí estamos viendo que ha cambiado es que, bueno, nosotros tenemos escuelas públicas y escuelas privadas. Las escuelas públicas son las del gobierno y ellas, toda su enseñanza es en español, con la única clase de inglés. Pero las privadas cada vez más se presentan como escuelas bilingües. Y esto es para atraer a los padres, porque sí sabemos que hay una noción de que el inglés es la lengua del progreso, la lengua que abre puertas, la lengua del futuro, de las oportunidades, etcétera, etcétera, con lo cual estamos de acuerdo, pero no significa esto que tengas que prescindir de una educación sólida en español. Existe la noción esta también de que no, el español no hay que atenderlo tanto porque total lo hablamos en la casa, en la calle, así que no se presta tanta atención al cultivo del español, creo yo, como se podría, sin sacar el inglés. Y entonces hay un fenómeno en San Juan que estamos, por lo menos en San Juan, que estamos observando hace tiempo y que hay un estudio que se está haciendo, que es algo que llama mucho la atención. Son niños de escuela elemental, secundaria y hasta superior, pero más los chiquitos que empiezan a usar el inglés como su lengua preferida. Y uno los ve entre sí hablando inglés y son niños que no han salido de la isla, pero que se están criando como en una burbuja, en parte por la escuela bilingüe, en parte por la saturación de productos culturales, tú sabes, que tenemos ahora mismo de Estados Unidos, que yo creo que está llegando al resto del mundo también, pero bueno, es bien notable. O sea, antes, cuando yo me criaba, teníamos la televisión local y ya está. Más adelante llega el cable TV con los canales de Estados Unidos por la televisión. Ahora, claro, ya estamos en streaming full, completo, y gran parte de la población tiene acceso a esos. El cine en Puerto Rico es principalmente Hollywood también, o sea, hay pequeños cines de arte que traen películas internacionales, pero la vasta mayoría de las películas son Estados Unidos y son en inglés, siempre con subtítulos, pero son en inglés. Y bueno, así que todas esas variables, y bueno, la falta de, digamos, también tal vez una nueva identidad que no está tan vinculada al idioma, ¿no? Los discursos en Puerto Rico antes vinculaban mucho la identidad puertorriqueña al español, la cultura puertorriqueña al español. Ahora estamos viendo una relación entre lengua e identidad un poco más fluida, en parte porque, como les dije antes, hemos tenido esta emigración tremenda, que eran como 50,000 personas saliendo todos los años, como desde el 2010. O sea que, de hecho, en el último censo de Estados Unidos salieron más puertorriqueños en Estados Unidos que en Puerto Rico. O sea que casi no hay nadie que no tenga familiares en Estados Unidos. Nota al calce. También la pregunta en Estados Unidos cambió un poquito. O sea que no son todos puertorriqueños de reciente llegada, sino que también ahí se incluyen puertorriqueños que llevan tiempo de otras épocas, ¿no? Hubo grandes migraciones entre el 30 y el 50, por ejemplo, hubo una gran migración que ya estaría en su tercera o cuarta generación, pero desde el 2010, en esta última década, sí que ha habido un montón de gente que se ha ido. Y yo cuando estaba en la universidad, siempre en los salones, pues ustedes saben que usamos a los estudiantes para todo tipo de investigación, citas informales, y siempre preguntaba, ¿hay alguien aquí? Bueno, tuve que cambiar la pregunta, porque antes preguntaba, ¿quiénes tienen familiares cercanos en Estados Unidos? Y eran tantos que entonces le di la vuelta, ¿no? ¿Quiénes no tienen familiares en Estados Unidos? Y eran muy pocos, o sea, 0 o 1 por grupo.
Y creo que esto ha, ¿verdad?, aportado a que y hay por lo menos una tesis importante que estudió esto, la relación identidad con idioma, que descubrió que, bueno, que la gente se siente puertorriqueña, aunque, o sea, estén hablando español o tengan una alternancia notable, un code switching o incluso hablando inglés. Así que, o sea, creo que estamos asistiendo a un cambio, pero, y es algo de lo que tenemos que poner en el microscopio en Puerto Rico, porque creo que está ocurriendo ante nosotros mismos y ya no es por imposición del yanqui invasor, ¿no? Que ya ahora es una gestión casi que sale de adentro, ¿no? De los padres que quieren, o sea, que crean esa demanda por la escuela bilingüe, que quieren que sus hijos de verdad aprendan inglés. Ahora, tengo que aclarar que esto es algo que se observa en San Juan, en el área metropolitana. Yo enseñaba en una universidad que está en el centro de la isla, cuyos estudiantes eran de la zona centro-oeste, zonas un poco rurales, aunque ya la distinción ruralía-ciudad también está un poco desdibujada, pero eran estudiantes que venían de la escuela pública, porque aquí tenemos también ¿verdad?, la ironía de que los de la escuela pública tienen que ir a universidad privada y pagar, mientras que los de las escuelas privadas pueden entrar en la universidad pública. Así que esta era una universidad privada y sus estudiantes venían de escuelas públicas, zonas un poco rurales, y esos estudiantes no se sentían bilingües, se sentían muy monolingües, muy inseguros con su inglés. Así que son realidades diferentes. Por otro lado, como dije al principio, son gente que también navega perfectamente las aguas de un mundo en inglés y en español. Así que a lo mejor son más bilingües de lo que ellos mismos pensaban. Pero bien, así que esa es la situación actual. Un último comentario sobre eso, ¿verdad? Aunque he hablado de no sé, de este contacto cada vez más estrecho con el inglés, también pasó algo interesante hace unos meses con el amigo Bad Bunny, que no sé si ustedes lo conocerán. Sí, que es nuestra más reciente aportación a la música mundial, Bad Bunny. ¿Cómo es que se llama él? El nombre de él es Benito. Pues Bad Bunny, que ustedes saben que ha roto todos los récords habidos y por haber con sus discos, lo entrevistaron en El País, en España, en el periódico El País en España, y él dijo que él no iba a hacer el crossover, o sea, que él no sentía que tenía que cantar en inglés como lo habían tenido que hacer otros artistas, Ricky Martin, Shakira, Iglesias, o sea, todos estos que han entrado en el mercado americano, estadounidense, que él no lo iba a hacer, que él no iba a hacer eso, que eso no era necesario, que él se negaba y que él iba a cantar en español y en el español puertorriqueño. Y yo me sorprendí porque es ¿verdad? Una aseveración fuerte de defensa de nuestro español. Y luego lo vi que salió en un programa que se llama Saturday Night Live, que no sé si lo conocen. Es un programa de comedia de Estados Unidos súper icónico, tiene décadas ya en la televisión. Entonces invitan a un artista, invitan un músico, y lo invitaron al Saturday Night Live y el tipo cantó en español con Rosalía y después por su cuenta, que yo me quedé boba, yo nunca había visto gente cantando en otra lengua que no fuera inglés, cantó en español. Así que él realmente está tomando una postura sobre esto y bueno, es un personaje y bueno, como dijo su penúltimo disco que se llamaba YH, ¿saben cuál es, no? Era una sigla horrible. YHLQMDLG. La carátula era una calavera con esa sigla imposible y eso significaba yo hago lo que me dé la gana.
Ese tipo está haciendo lo que le da la gana realmente, pero bueno, que me sorprendió esa toma de postura. También, último comentario sobre esto, también es cierto, yo escribí un articulito sobre esto, que en el mundo hipster también, de San Juan especialmente, bueno, no, en todo, pero en San Juan es que está el hipsterismo bien concentrado. Hay como un rescate de lo que alguna gente lo llama el boricua chic, que es como un rescate de las palabras en español que anteriormente no se hubieran usado para fines comerciales. O sea, cuando yo me criaba era, tú sabes, todo es en inglés, el inglés es lo más cool, todo era monas, esto. Y entonces ahora estos hipsters o millennials usan palabras bien puertorriqueñas, pero las elevan, ¿no? Con la estética, esa estética súper cuidada. Es parte de toda una, ¿verdad? Esa cultura del rescate de lo urbano, pero lo urbano chic. Entonces tenemos vianda, ay Dios mío, hay un montón. O sea que sí que hay, no sé, que a lo mejor esto es una reacción también a esa presencia del inglés, ese rescate de lo local, también posiblemente una reacción a lo global, ¿no? Ese rescate de lo local, de lo identitario. Así que eso es lo que hay en Puerto Rico. Maya, qué maravilloso, porque hiciste una radiografía así flash, es como cuenta la Biblia, en 15 minutos hiciste una radiografía enorme donde tocaste muchísimas cosas, tocaste historia, sustrato, contacto, morfosintaxis, y un tema tan delicado como especial, y yo creo que es lo que de alguna manera nos llama más la atención con el español de Puerto Rico, que es, yo no puedo, ¿qué será? ¿Es una diglosia inglés, español, un superestrato? Es que Sí, eso da para sacarle más punta. sí, totalmente. Había un estudio que en el que yo iba a colaborar con una lingüista polaca. Ay, perdonen. Déjamelo ahí afuera, porfa. Disculpen, estos son las clases en la época del Zoom. La domesticidad en Zoom. Hay un segunditín, perdónenme. Sí, no hay problema. Oye, sí, no sé si nos alcanza el tiempo, porque claro, es una hora y media, bueno, algo nos quedará, porque Maya nos quiere presentar también el tesoro lexicográfico. Maya es lingüista y es lexicógrafa también, pero a ver si hay quizás alguna pregunta. Yo creo que surgen muchas, muchísimas. Reflexiones, comentarios. Luego también le puedo comentar a ella si nos falta el tiempo de escribir quizás en el chat o escribirme a mí algunas reflexiones, porque da para mucho. A mí en lo personal, por ejemplo, me parece muy interesante estos 12 años de enseñanza de inglés obligatoria que no se da en el resto de Hispanoamérica, a no ser que estés en un colegio bilingüe. O sea, esto es una cosa de poder adquisitivo en el resto del mundo hispanohablante, pero dentro de ello dio un dato que yo no tenía la menor idea, y es la oposición rural-urbano, en donde la gente de espacios rurales sí que no se siente eh, segura hablando el inglés. Entonces, claro, es información que quizás el que no esté en contacto constante con los estudios del español de Puerto Rico y la realidad del español de Puerto Rico, es información absolutamente nueva. Justamente, Mariam, bueno, Mariam es profe de una universidad en Marruecos y está preguntando, es algo que yo creo nos interesa a todos. Maya, que nada, o sea, Perdón, chicos. da para mucho esto. O sea, uno podría hacer incluso un pequeño seminario. Acá Mariam, es profe de una universidad en Marruecos, pregunta, me gustaría saber si hay una distribución funcional de ambas lenguas como una situación diglósica, que en parte era lo que te estaba contando, a ver si podemos Sí. reflexionar más de eso. Entonces, lo que les iba a decir es que había este proyecto de una investigadora polaca que se llama Anna Kaganiec-Kamienska, y ella tenía una Fulbright, y entonces
la teoría que ella estaba manejando incluía un concepto que era lifestyle diglosia, o sea, diglosia de estilos de vida. Y no, está chévere porque era mucho más flexible y dinámico que la diglosia tradicional. Entonces, distribuía el uso de las lenguas a diferentes tareas o actividades, ¿no? Entonces, en español hago esto, pero en inglés juego los jueguitos de computadora, o en inglés hago el internet, y en español estoy en las clases, hablo con mi familia. O sea, una diglosia, digo, ya no es diglosia, ¿no? Sería multiglos. Bueno, es diglosia de 2 lenguas, pero una distribución mucho más Multisituacional. Es una diglosia multisituacional. Claro que sí. Bueno, sería como una no sé si puedo hablar, Sí. sería como una polidiglosia, porque la diglosia, como sabemos, la original de Ferguson se da entre 2 variedades de la misma lengua. Es cierto. El problema de Puerto Rico sería un bilingüismo dentro de una diglosia, porque las funciones sociales son diferenciadas, ¿no? Se ve que hay una distribución funcional de la lengua A y B dentro de la sociedad puertorriqueña. La verdad que muy interesante y nos encanta que sigamos. Sí, y es una distribución muy minuciosa, o sea, qué sé yo, el registro para matricularte en la universidad es en inglés, o sea, el código de la clase de español es Spanish, o sea, está muy, a ver, ¿cómo es? La alternancia es casi de minuto a minuto a veces. Claro, nosotros pues no nos damos cuenta, pero cuando la gente mira esto desde afuera, se quedan muy sorprendidos. Y el caso que habría que estudiar también, que es fabuloso, es la corte. Nosotros tenemos un sistema de tribunales locales, pero también tenemos una corte federal. O sea que hay ciertos crímenes que son crímenes federales. Pero es una corte que está en Puerto Rico. Entonces, en esa corte federal se ven los casos de crímenes federales, por ejemplo, digamos un carjacking, cuando uno roba un carro, un automóvil con pistola. Ese es un crimen federal. Entonces ese se tiene que ver en la Corte Federal. Pero la Corte Federal tiene que hacer todos sus procesos en inglés. Sin embargo, tú puedes tener a todos los participantes son hispanohablantes. El juez, el testigo, el abogado, el fiscal, todos hablan español, pero todos tienen que hablar en inglés. Y el testimonio oficial es en inglés, o sea, lo que queda, el registro oficial es en inglés. Entonces a veces tienes a alguien monolingüe. Entonces tienes que traer a un intérprete. Así que tienes un montón de puertorriqueños que todos hablan español, algunos hablando español, siendo traducidos al inglés por un intérprete. Pero es problemático porque la gente oye las 2 versiones, pero la oficial es la del inglés, la traducción. Así que es... Oye, es sí. increíble, es muy parecido a lo que pasó en la Alta Edad Media con el latín y las lenguas romances. Es exactamente lo mismo, o sea, la lengua de alguna manera de superestrato era el latín y tú te comunicabas oficialmente con el latín, pero tú ya estabas hablando un neolatino hace muchísimos siglos y toda la vida se hacía en ese neolatino, pero todo lo oficial se hacía en neolatino en el sentido de los romances, pero lo oficial se hacía en latín. La diferencia es que, claro, en el caso de ustedes, tienen esa educación oficial y obligatoria de 12 años de inglés que no la tiene ningún país hispanohablante, salvo que estés en un colegio bilingüe. Pero nuevamente, eso no garantizaba un bilingüismo total. No lo ha garantizado históricamente. Creemos por cuestiones pragmáticas, o sea, si tu familia no ve que el inglés te va a aportar nada, o sea, no hay una motivación para estudiar el inglés, bueno, coges la clase, pero no necesariamente lo asimilas y nuevamente ese 40% que se considera sólidamente monolingüe y entonces hay sería 65,
un 35, es que no tengo los datos pormenorizados, pero como un 35 que se sienten regulares y solo un 25% que se siente sólidamente bilingüe. Pero sí, y esa corte, para que quede claro, es un solo tribunal, es el Tribunal Federal. Okay. Y entonces atiende cierto tipo de crímenes. Los demás se ven en la corte local, que es en español. Ya. Pues sí, así que aquí hay tela para cortar. Y entonces Ana, la polaca, iba a venir en el año 2018, primer semestre, o sea, enero, y vamos a estar 6 meses, y la idea era ir a entrevistar jóvenes de escuela superior para poder caracterizar este tema de la distribución de las dos lenguas, para qué sirven en sus vidas, para qué usan cada una de ellas en sus vidas. Y luego había una serie de preguntas de actitudes también, de valoración de la lengua, o sea, del significado de la lengua en tu vida. Y la idea era tratar de proyectar lo que iba a ser el futuro lingüístico de Puerto Rico. Wow. Si es que, ¿verdad? Si vamos a ver un cambio, si la gente decía que, si los jóvenes mismos usaban más el inglés que el español, o si lo valoraban más. En fin, queríamos tomarle el pulso a la situación. Pero, pues en septiembre nosotros tuvimos el huracán María en el 2017, y eso fue ya el acabose de ese proyecto, porque estuvimos fuera de comisión como 6 meses y ella no pudo venir, y, en fin, quedó pendiente ese estudio. Bien, bueno, pues entonces vamos a ver qué hora es, 3:20. ¿Cómo Sí. vamos de hora? Era las Mira, 2:30. sí, tenemos 1 hora y media. Estaba Ángela levantando la mano, luego la bajó, pero si está por ahí Ángela, si no, al final de tu comunicación, ahí está. Mira, habla Ángela Sí, y pero en después realidad al Tesoro. solamente quería hacer como una pregunta muy, muy simple sobre el tema de la diglosia, que lo encuentro muy interesante, pero yo no estudio ese tema, así que no sé mucho al respecto. Pero por lo que he podido ver acá en Chile, entre la generación jóvenes que también usan mucho el inglés, se da no solamente, obviamente, no como bilingüismo necesariamente, pero creo que hay en todas partes, es un poco parecido el fenómeno. Que se da no solamente una distribución funcional en el sentido de qué tareas hago en español, qué tareas hago en inglés, sino que también con temas de conversación. Y me he fijado porque a veces hay temas que se dan en contextos de habla que compartes en inglés, por ejemplo, y luego te resulta más fácil a lo mejor, o estás más familiarizado con hablar de esos temas en esa lengua. Y eso también me parece que tiene consecuencias importantes como a la hora de que segrega a la gente en cuanto a los temas que comparten con algunas personas y no con otras. Obviamente no al mismo nivel que, como tú comentabas delante, o sea, para hacer ciertos trámites legales solo lo puedes hacer en inglés. Me imagino que eso provoca una segregación muy fuerte, pero bueno, eso nomás me llamó la atención y quería comentar. Sí, tienes la razón. Pero no, para aclarar, los trámites legales tienen que estar en ambas lenguas, o sea, la ley, así que sí que están en español. Donde está esta restricción absoluta es en el tema de la Corte Federal. Pero sí, tienes la razón con lo de los temas, y bueno, ahí entonces entramos en la alternancia de códigos, que ahora me enteré hace poco, ¿verdad? Esa nueva conceptualización del translanguage, ¿no? Que se habla ahora de translanguage en vez de, o de las dos cosas, alternancia y translanguage. Y aquí ciertamente sí, lo vemos también, especialmente en las áreas metropolitanas, cierto tipo, perfiles de personas que han vivido en Estados Unidos. O sea, yo, para ser honesta, con mis amigos cercanos, más cercanos, con los temas de confianza, alternamos códigos, porque todos vivimos en Estados Unidos y luego regresamos, y todos somos bilingües, así que sí hay ese movimiento dependiendo de los temas a veces que ocurre. Sí. Bueno, pues vamos para el tesoro. Les muestro esto. Entonces, le voy a dar compartir pantalla. Le puedo dar, ¿no? Sí, Okay. sí, está todo listo. Ok, espera, pues esto no es... Ay, un momentito.
Tesoro. ¿Ya están viendo? ¿Ya ven la Ahora sí, pantalla? ahora Ah, sí. ya. Bien, bueno, voy a usar esta presentación para dar un repasito breve de lo que es el proyecto del Tesoro. Bien, es un proyecto que yo dirijo desde la Academia Puertorriqueña de la Lengua Española. Se llama tesoro.pr, es el URL, y es el tesoro lexicográfico del español de Puerto Rico en línea. Todo parte de este libraco, que fue publicado en el 2005. Yo trabajé en él durante mi maestría en la Universidad de Puerto Rico. Las autoras eran María Vaquero y Amparo Morales, y entonces se publica en el 2005 y recoge 60 fuentes, o sea, la tradición lexicográfica puertorriqueña. Y pues las figuras principales como Augusto Malaret, Tomás Navarro Tomás, que es un español que se radica aquí, Manuel Álvarez Nazario, Humberto López Morales, que lo conocerán, cubano puertorriqueño español, que ahora vive en Miami y que fue secretario de la Asociación de Academias, las mismas María Vaquero y Amparo Morales, que publicaron diccionarios también. Así que en ese tesoro, que lo tengo por aquí, es un mamotreto bien grande, se colectaron todas las obras principales de lexicografía. Para caracterizar esas obras un poco, están los diccionarios y vocabularios generales, como el de Malaret, Vocabulario de Puerto Rico, diccionarios y glosarios de palabras puertorriqueñas según su origen, así que voces indígenas, voces africanas, la influencia de Canarias, los anglicismos. Otro grupo de trabajos tenía que ver con campos léxicos, el léxico del mar, de la agricultura, de la gallística, los peleos de gallo, la delincuencia, bailes, comidas, dulces, bebidas. También había pues los repertorios léxicos por nivel, habla culta, habla popular, y materiales de trabajos de dialectología y de geografía lingüística y del atlas. Y de estos trabajos se extraía el componente léxico. Hubo una época en los 60 y en los 70 que todas las tesis de maestría y doctorado eran estudios de la lengua de los pueblos o los municipios. Así que hay como 20 tesis enfocadas en la lengua de los municipios de la isla que incluyeron en eso. Vieques, Loíza, Ponce, Mayagüez, Barranquita, son todos pueblos de la isla. Bueno, y hasta ahí llegaron, ¿verdad? Esos eran los 60 del tesoro original, y esos los completamos para el 2000, ese proyecto fue 2013 al 2016, presentamos la primera versión de Tesoro PR, y luego empezamos la segunda etapa con la idea de agregar otras fuentes, o sea que tesoro.pr siguiera creciendo, incluyendo publicaciones más recientes, pero también del pasado. O sea, la estructura de la base de datos nos permite seguir añadiendo fuentes en la medida en que sigan apareciendo. Así que ahí incluimos el diccionario de anglicismos actuales, del 2009 creo, y del americanismo sacamos lo de Puerto Rico porque habíamos trabajado mucho para americanismo, y entonces sacamos todas las palabras con marca de Puerto Rico y las ingresamos a tesoro.pr, adjudicándoselas a americanismos, por supuesto, porque a veces nos da la impresión de que aunque americanismos está en internet, la gente no lo conocen tanto, no lo usan tanto. Aquí hay este diagrama de la islita con palabras de Puerto Rico, fracatán, cocolía, hamaca, prangana, maceta. Porque aunque he dicho, ¿verdad? He dicho que esa relación identidad cultural y lengua está un poco más fluida, sí es cierto que algo ocurre cuando uno escucha su variedad dialectal y escucha estas palabras. O sea, hay un reconocimiento, un espejo en estas palabras. Bien. Entonces, la idea era tener el contenido de Tesoro, ponerlo a la disposición del público amplio en el Internet. Que ese gran contenido en ese volumen tan grande y tan importante, pero que costaba $100, o sea, poner eso a disposición del público amplio,
gratuitamente o gratis. Y además aprovechar las funciones de la base de datos, que es lo que les voy a explicar ahora. Y estos son nuestros auspiciadores que nos han permitido hacer este proyecto. Siempre los tengo que mencionar. Bien, bueno, el equipo de trabajo, aquí hay unos cuantos que son de la Escuela de Lexicografía. También se incluye un equipo de informática, que son estos dos, porque fue un proyecto Tesoro.pr que construimos desde cero, o sea, todo es construcción nueva, open source, o sea, que usamos materiales, ¿cómo se dice?, de fuente libre o abierta, con la idea también de poder compartir esta programación, o sea, usarla, pero también poder compartirla. Si hubiéramos usado un software privado, pues nada, es pagar las mensualidades o las anualidades. Pero en este caso, pues nosotros somos dueños y podemos compartir esa estructura. También tomamos en cuenta el diseño gráfico porque queríamos que fuera atractivo visualmente. Y aquí estamos en acción, el grupete. Para los que les interese la cuestión técnica, estos son los lenguajes que se usaron: Python, Django, Ember. Esto para la base de datos, Postgre. Esto es el caching, este es el motor de búsqueda, porque para un diccionario electrónico pues tienes la base de datos, pero también tienes el programa que te permite buscar la información, ¿verdad? Recuperarla. Así que ahí es Postgre. Y bueno, ya ahora voy a pasar, y claro, se puede descargar también al celular para consulta rápida. Bien, vamos a verlo aquí, ya en vivo. Así que esta es la dirección, tesoro.pr. Ya estamos en 27,000 palabras de 65 fuentes entre 1788 y 2020. Esto está incorrecto, es 2010. Y entonces, aunque empieza en 1788, el siglo XIX está un poquito flojo, o sea, la mayoría de las fuentes son del siglo XX. Vamos a ver alguna palabra. Bueno, Bakine. Bakine es un africanismo. Es un africanismo histórico. Es parte de nuestra realidad, pero es el velorio de un niño. Inicialmente de la raza negra y luego de cualquier niño. Hay un cuadro famoso que se llama el Bakine. Déjeme ponerle otra. Piragua, que es una palabra con... Este es un indigenismo, piragua. Verán que aquí el Tesoro tiene divisiones por superíndices, Piragua 1, Piragua 2 y Piragua 3. Esto fue una decisión macroestructural. No son homónimos, aunque si hubiera homónimos también tendrían superíndice. En este caso separamos como bloques de sentido con los homónimos para dar cuenta de esas nociones semánticas grandes. Entonces la Piragua 1 es la embarcación, es una bostaína, es una canoa, es la canoa grande que usaban los indígenas. Esta palabra, ¿ven? Entonces la primera fuente es Abad y la Sierra, 1788. Así que aquí tenemos una entrada de las más antiguas. Y luego Malaret. No sé si ustedes saben lo que es un tesoro, me imagino que sí, ¿verdad? Un tesoro lexicográfico en la lexicografía hispánica, que después es problemático porque en inglés thesaurus es otra cosa. En la lexicografía hispánica, el tesoro lexicográfico es el diccionario de diccionarios, ¿verdad? Así que aquí en la entrada de Piragua veremos cronológicamente las definiciones que han provisto las diferentes fuentes que se incluyen en orden cronológico. Así que desde Abad y la Sierra, pasando por Malaret 37, Hernández Aquino 69, Suárez 79, Gastambide 86. El valor de un tesoro lexicográfico tiene muchos valores, además de tenerlo todo en un mismo sitio. Materiales que serían imposibles, casi imposibles de consultar uno por cuenta propia, buscándolos todos. Así que está todo en un mismo sitio, pero también te da una pista de cuándo emerge la palabra, ¿verdad?
el registro lexicográfico no es la realidad, pero te da una pista. O sea que si aparece en el 37 por primera vez, pues ya sabe que por lo menos en los 30 estaban. Así que te da una noción de cuándo aparece la palabra. También te da, ¿verdad? Te cuenta una historia de lo que puede ser la evolución semántica de una palabra, cuándo cambia de sentido, cuándo entra una nueva acepción. Y también un gran valor es para los estudios literarios, filológicos, o sea, poder ubicar el sentido de una palabra en el tiempo. Si estoy leyendo textos del 30, pues quiero saber qué significa la palabra en los 30, no en el 2020. Y esto es real, porque yo leo textos y entonces encuentro palabras puertorriqueñas, pero no son exactamente lo que yo conozco. Y entonces acudo al tesoro, veo la definición para esa época aproximada y entonces eso me explica qué ha pasado. Con piragua, algo curioso, yo no sé si ustedes tienen esa palabra, nosotros la perdimos para el sentido de canoa, pero irónicamente en España tienen piraguas y hacen piragüismo con una voz taína. Y ya aquí nosotros hacemos kayaks. Es otro indigenismo, pero de otro sitio. La piragua 2 está vigente. Este es un hielo rallado con sirope en un conito de papel. Se raya el hielo y se pone así y se le echa el sirope por encima. Cuando vengan, pues ya se tomarán sus piraguas porque son muy refrescantes. Así que esta pues tiene una gran documentación desde los 30. Y esta se mantiene hasta el día de hoy, o sea que en americanismos está, aunque con esta definición tan escueta. Y la piragua 3 es esta la perdimos ya, porque el referente no existe, una petaca o batea de yagua. Yagua es la vaina de la palma real, que es una vaina súper gigante que parece una canoa, para llevar la ropa al río, pero esa ya no está. Bien, así que ahí tienen una visión de lo que ofrece un tesoro lexicográfico. Lo otro que quiero mostrarles son las búsquedas avanzadas, que esta era la segunda motivación del tesoro.pr, aprovechar todas las posibilidades de la plataforma electrónica para explotar, como dicen los españoles, para explotar los datos, para maximizar el aprovechamiento de los datos lexicográficos, porque ustedes saben que en el papel, pues nada, estás atado a la linealidad, y si hay un contenido que se presta para exploración multidimensional, es este tipo de contenido. Así que cuando hagan sus bases de datos, recuerden siempre la granularidad más fina posible, porque eso te va a permitir después acceder a la información desde las perspectivas que tú ya hayas identificado. Aquí todavía son los campos básicos de un diccionario, así que podemos buscar pues por categoría gramatical, dame todas las locuciones verbales. Pues 2.900. Qué sé yo, acumular puntos. Pues acumular puntos, que es una frase, es actuar para ganar prestigio o levantar la imagen ante los ojos de alguien. Esto podría ser del deporte de alguna manera. O sea que tú quieres acumular, le trajiste flores a tu suegra para acumular puntos con ella. Bien, así que por categoría gramatical, por origen, estos claros son los orígenes que los mismos diccionarios nos han provisto. Así que africanismos, según los diccionarios nos dijeron. Africanismos 97, que tengan marca de africanismos, podría haber más. Bachata, balalú, baquiné, que la vimos ahorita, bembe, bembé, bombotó, bongo, bongocero, vudú, bulú, calalú, candombe, candombero, candungo, candungué, cangá, chamaluco. A lo mejor América reconoce algunas de estas. Estos son los africanismos. Luego podemos buscar por fuente y por año, así que digamos que quiero ver todo lo de las crónicas de Abad y la Sierra, el lemario completo. Claro, el lemario, pero tengo que ir entrando, así que son 102 palabras de Abad y la Sierra. Va a haber muchos indigenismos aquí, claro, porque él los está recogiendo, el batey, el bejuco, el cacique, que después pasó, ¿verdad? Indio principal. Tenían caciques que los gobernaban.
cuando enfermaba algún cacique o indio principal. Los materiales de Abad y la Sierra hubo que un poco adaptarlos al formato diccionario, porque no pretendía ser un diccionario ese texto. Pero bueno, el cacique después ya ustedes saben que todos tenemos cacique. Hay muchas palabras taínas, como ustedes saben, que fueron, ¿verdad? Como llegan los españoles al Caribe en los inicios de la conquista y colonización, se llevan esas voces taínas, las famosas canoa, huracán, barbacoa, cacique, y las integran en el español y bueno. Así que la fuente y año, después decidimos añadir también los años, porque en la medida en que sigamos añadiendo fuentes, pues vamos a querer poder hacer la búsqueda directamente por año. Esto es un campo que a mí me encanta. Esto fue un material que nosotros añadimos, o sea, un contenido que nosotros añadimos, que fue la etiqueta temática. Etiquetamos todas las acepciones, que son ahora mismo, hay 27,000 palabras y como 63,000 acepciones. Cada una de esas acepciones está etiquetada. Y la idea fue poder explorar el contenido, ¿verdad? En la ruta onomasiológica, o sea, partir de una noción y llegar a las palabras que hablan de esa noción. Entonces, después de considerar muchos modelos, escogimos uno sencillo. Solamente son 42 etiquetas y son etiquetas de, digamos, ámbitos de vida. Agresión, agricultura. Ahora, cuando vimos lo de agricultura en el material de los diccionarios, era tanto que decidimos subdividir agricultura, café, caña y tabaco, que fueron los tres productos grandes de aquí. Alcohol, muy importante. Alimento también subdividimos a dulces. Comunicación, crimen, cuerpo humano, cuerpos de agua, deporte, dinero, drogas. El tiempo atmosférico, el tiempo cronológico, enfermedades, entretenimiento, estado anímico o afectivo, familia y amigos, fauna, flora, gallística. Gallística tuvimos que crear esa etiqueta porque teníamos 2 diccionarios de gallística, imagínense. Sí, sigue, la pelea de gallos sigue siendo vigente en Puerto Rico, legal, bueno, ilegal. Es un tema bien polémico ahora mismo porque el año pasado es súper vigente, pero el año pasado de Estados Unidos pasaron una ley que prohibía la pelea de gallo en Puerto Rico. Entonces eso ha generado una polémica tremenda porque es un deporte muy afincado, muy arraigado a la cultura puertorriqueña, aunque claro, muchos de nosotros también pensamos que es una barbaridad. Como la cosa taurina en España, sí, como los favor. Toros. Yeah. Ajá, pero tiene una gran tradición, se llama el deporte de los caballeros, porque ellos hacen apuestas sin, tú sabes, dándose la mano. Y entonces, ahora mismo está la gran polémica, porque es que se mueve mucho dinero también en las peleas de gallos. Pero los federales lo prohibieron. Así que estamos viviendo ese conflicto. Ese problema, esa tensión. Sí, es una gran tensión porque incluso los que estamos en contra de ese tipo de práctica, pues también resentimos, ¿verdad?, que venga de afuera la directriz. Lo ideal sería que nosotros como sociedad evolucionáramos lo suficiente para, no sé, por lo menos modificar eso. Pero, porque bueno, como o sea, los gallos pelean naturalmente, pero ya ese contexto es un poco artificial y cruel en muchos modos. Maya, Matías está levantando la mano. Ajá. Sí, Matías, dinos. Sí, hola, buenas. Es que tenía una consulta sobre, bueno, entiendo que el tesoro se está precisamente por diccionarios, pero me llama la atención lo que había dicho sobre como estudios más filológicos, como qué pasa con, no sé, textos literarios o prensa, si pueden ser parte de este tesoro o hay una intención o cuesta más porque igual obviamente está en el uso, en el contexto, más que en el estudio lexicográfico, pero
no sé, solamente se construye a través de diccionario, tiene la intención de explayarse a otras fuentes, como que esa es mi duda. Sí, un tesoro lexicográfico, es buena la pregunta, está constituido por diccionarios, así se conceptualiza. Hay otro tipo de diccionario que es bien interesante, que es el diccionario histórico, que ese sí está basado en texto. Tienes que hacer las búsquedas de textos antiguos y ir proponiendo definiciones de todas las épocas a la luz de los textos de cada época. Por ejemplo, el Oxford hace eso. Nosotros ahora, el nuevo proyecto que tenemos se llama el DEPR y justamente quiere capturar el léxico actual, y las fuentes principales van a ser prensa y materiales en internet, es lo que estamos usando. Pero entonces estamos valorando cómo hacerlo. Una posibilidad es que ese nuevo diccionario de Puerto Rico, el DEPR, entre al Tesoro como una fuente nueva. Entonces el que visita Tesoro tendrá una definición propuesta por nosotros, con el año correspondiente, ¿no? Qué sé yo, pichear. Pues el DPR 2020 te va a decir que pichar es juvenil y significa ignorar o evadir. No me piché, o sea, me estás pichando. Quiere decir que no me estás cogiendo las llamadas. Así que tendría esa definición actual de parte del Diccionario del Español de Puerto Rico y a continuación tendría las definiciones históricas, ¿no? Que son las del béisbol, básicamente. De modo que el tesoro se podría convertir en un tesoro vivo, con la actualidad del español de Puerto Rico y su historia. Actualidad e historia todos en un mismo lugar. Esa es una de las posibilidades. Ya, genial. Esa era como la consulta que tenía, como que si se llega a mezclar, porque en realidad es asequible, en realidad es súper accesible, es fácil, es dinámico, interactivo, entonces como llegar a aproximaciones un poco más, no solamente históricas, que sirven en estudios filológicos, pero también como esta recuperación de la misma cultura e identidad puertorriqueña. Creo que tanto histórica como sincrónica. Creo que eso es lo que más me Claro. interesa y bueno que tengan esa... Sí, esa es la idea, muy, muy buenas observaciones. Esa es la idea justamente. Empezamos con el tesoro porque ya existía, o sea, teníamos esa base lexicográfica ya compilada, ¿no? En un gran libro, así que era cuestión de construir una base de datos y vaciar esa información, pero la idea siempre ha sido, sí, seguir engrosándola tanto hacia pasado como hacia presente futuro, siempre cogiendo con pinzas estos materiales, o sea, estamos viendo a través del cristal del lexicógrafo de cada época. O sea que, a diferencia de un diccionario histórico, por ejemplo. O sea que estamos mirando lo que dijeron estos lexicógrafos y eso pues siempre con pinzas, ¿no? Son indicaciones que nos da un autor o una institución. Pero sí, pero la idea es esa, porque ahora mismo los materiales llegan hasta el 2010, así que tenemos toda una década al descubierto. Y hemos estado trabajando en eso. Ya ese proyecto empezó, así que estamos recogiendo toda esa jerga de los últimos 10 años. Porque claro, mucha gente, por más que uno explique lo que es un tesoro, lo que ven es un diccionario. Y bueno, pues nada, también es, o sea, es mucho pedir. Lo que ven es un diccionario y se frustran cuando no encuentran las palabras actuales. También hoy mismo me llegó una crítica de alguien, un usuario, que me dijo, esta definición es muy prejuiciada, vamos a buscarla. Es la palabra jabao. La palabra jabao, no sé si América la conoce, jabado, es una caracterización racial que típicamente es mezcla de negro, blanco, tal vez indio. La tez es más clara, pero tiene rasgos africanos. Es una mezcla particular, jabao. Entonces, fíjate, yo no había visto esto, que esto también aplica
Jabao. Aplica a los gallos. Fíjense, esto idealmente lo tendríamos que separar. Gallo, 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 pero aquí está. Ya en Álvarez Nazario del 61, el individuo de sangre mezclada que muestra del blanco el color de la piel y frecuentemente también un color castaño o rubio en los cabellos, pero estos son ensortijados y crespos, como en los negros, combinando de esta manera rasgos pertenecientes a dos colores raciales distintos. Eso es Álvarez Nazario 61. Entonces la persona se quejó de esta definición, y con razón, ¿no? Jabao, individuo blanco de ojos mongólicos y pelo malo. Pelo malo, que en el léxico racista de Puerto Rico siempre se ha referido al pelo ensortijado, crespo, afro. Hay esta idea del pelo malo, claro, eso ya queda muy mal, pero en mi juventud siempre el pelo malo. O sea, ese es el racismo, ¿no? Entonces, y los ojos mongólicos, pues se quejaron, pero claro, ahora yo le tengo que contestar, usted disculpe, tiene toda la razón, pero estamos consignando lo que dijo Gastambide en el 86. Entonces, claro, si vamos a definir nosotros Jabao ahora mismo, pues habría que proponer una definición. No es despectivo, Jabao, es pues, ese tipo de mezcla. Es un estado de la cuestión, es una descripción. Maya, ¿tú por casualidad haces algún tipo de clase de lexicografía? Porque a mí me pasa que siempre cuando hago un curso de lexicografía en la universidad, lo primero que comento es, hay que leer el estudio preliminar, o la introducción, o la guía del usuario, o las características del diccionario, pero nosotros desde que somos niños, desde que nos enseñan a usar el diccionario, lo último que hacemos es leernos el índice o la descripción del diccionario, nos vamos directo a la voz que estamos buscando. Entonces, de alguna manera, ¿qué pasa? Y hay una responsabilidad que tampoco cabe en ustedes, pero es formar a nuestros usuarios respecto a lo que implica un diccionario, o cuando se enfadan justamente por este tipo de definición, que toca temas tan delicados como lo racial, o lo social, o lo religioso, que a veces creen que porque un diccionario traiga una acepción de este tipo, es porque o el diccionario, o la entidad, o el autor cree eso, sin pensar que el diccionario es el reflejo de un momento, de un autor. Sí, son objetos culturales, o sea, son objetos Exacto. culturales impregnados de la idiosincrasia del momento y de los lexicógrafos mismos. Nos pasó hace poco en el proyecto del diccionario del DEPR, somos 4 en el equipo y somos todos, pues, ¿qué te puedo decir? O sea, somos de San Juan, de corte liberal, y entonces una de las ayudantes dijo, estamos dejando fuera todo el léxico de las iglesias evangélicas, que ocupan un gran espacio en lo religioso en Puerto Rico. Pero claro, ninguno de los 4 estamos en ese mundo y no nos habíamos dado cuenta de esa gran laguna, de esa gran parcela léxica que nosotros mismos éramos ciegos a ella, porque ni estamos en contacto, ni nos interesa particularmente, pero es un espacio, claro, como hay muchos otros, pero ahí nos dimos cuenta de lo que es ese bias, prejuicio, vicio, que uno entraña sin darse cuenta, ¿verdad? Siendo bien conscientes de lo importante de ser neutral, como quiera, cargamos nuestras inclinaciones. Pues bien, aquí lo de los campos temáticos, pues es algo que yo realmente animo a que se haga siempre en los diccionarios electrónicos. Me parece importantísimo poder ir del sentido a la palabra, poder trabajar campos léxicos, o sea que si yo quiero trabajar, qué sé yo, prostitución, bueno, pues tener esa posibilidad de agrupar palabras. Luego para proyectos compartidos, ¿no? De la variedad dialectal, o sea, si marcamos por campo léxico y especialmente si compartimos las marcas, que es algo bien importante, esa compatibilidad.
tanto en lo informático como en lo macro, microestructural. O sea, tener esa conciencia de hacer proyectos que puedan después combinarse, leerse unos a otros, ¿no? Bueno, vamos a salir de la prostitución. Ok. Así que esto es de lo más valioso que tenemos acá. También podemos buscar palabras dentro de la definición, o sea que la totalidad del diccionario se convierte en un gran corpus. Así que, por ejemplo, le puedo decir, dame todas las palabras en cuyas definiciones aparezca la palabra mujer. Entonces ahí saco todo lo que se ha dicho en el español puertorriqueño sobre la mujer. Y déjenme enseñarles algo. Yo hice un trabajo que era que tuviera en la definición, tuviera mujer y que fuera del campo léxico de la sexualidad. Así que quería contestar las palabras, la pregunta, ¿qué se dijo en el español de Puerto Rico sobre la sexualidad de la mujer? Según consignado, o sea, ¿qué palabras hubo que crear para expresar qué ideas sobre la sexualidad de la mujer? Y entonces, pues, esto es un piropo, arroz que carne hay. Qué sé yo, baja panty. Panty para nosotros es las bragas. Así que un hombre baja panty, un mujeriego o un automóvil. Te compraste un carro, baja panty porque claro, las mujeres al ver un automóvil pues ya estamos, ¿verdad?, listas para ser seducidas. De este trabajo, de hecho, de sexualidad y mujer, hice un artículo para mostrarles acá los resultados. De hecho, este artículo yo lo mandé a Chile. Es a una publicación en homenaje a don Alfredo Matus. ¡Ay, sí! Que va a salir este año en el anejo del boletín. Yo quería haber usado, tenía otro tema un poco más, digamos, decoroso, pudoroso, pero con lo de la pandemia no pude hacer la investigación. Y entonces, pues nada, saqué las voces que hablaban de la mujer, de la sexualidad de la mujer, y estos eran, en las cualidades, pues esto era lo que destacaba: lesbiana o bisexual, activa sexualmente, fácil, ¿no? De fácil seducción, que esto no tiene ni traducción, cazafortuna, que tiene relaciones con hombres casados, coqueta provocadora, relaciones con varios hombres, vulgar, de sexualidad reprochable, no virgen, atractiva, que convive con hombres sin casarse, infiel, etcétera. Y en los eventos era tener sexo con mujer virgen, fue el grupo más productivo. Había unos en donde la mujer era paciente y otras donde era agente. Coquetear a una mujer, mirar con lascivia a una mujer, cortejar a una mujer, violar a una mujer, realizar diferentes prácticas. O sea que con esto yo quería, ¿verdad?, demostrar que se puede estudiar también ideología en el diccionario. Y especialmente con esta colección de diccionarios que abarca. Pero también provocó muchas preguntas porque no hubo, claro, la sexualidad es tan tabú, pero no hubo nada positivo. Planteó varias preguntas, ¿no? De que si usamos el léxico regional, o sea, para hablar de lo tabú. El tabú lo expresamos probablemente más con léxico regional, ¿no? En fin, pero que este tipo de herramienta nos permite esas exploraciones. Sexualidad, mujer. Y entonces la última función es esta que es tan simpática siempre, que es la de la búsqueda inversa, ¿no? Que se presta para estudios morfológicos, por lo menos por terminación, ¿no? Qué sé yo, lexicalizaciones del diminutivo, ¿qué hay? Con ito, ita, illo, illa. O también para rimas, por supuesto.
claro, estos materiales después uno los tiene que ir mirando poco a poco. Breakecito. Tú usaste break ahorita. Aquí tenemos el break y el breakecito. Buchito, un buchito de café. Buchito. Así que eso para que, bueno, vean las posibilidades, ¿no?, que se abren cuando, gracias a la plataforma electrónica de uso de esos materiales que ya existen. Pues, como les dije antes, estamos ahora trabajando en el otro diccionario, eso todavía no está publicado. Tenemos aquí, qué sé yo, las entradas que vamos trabajando, digamos las aprobadas que tenemos ya, acicalado, acicalar, acicalarse, que es la estética varonil, está bien acicalado, así con el cerquillo, air fryer, batripeado, caco, que es también como el caco y la yal, es el personaje, la estética de la persona vinculada al reggaetón, ¿sabes? Le llaman caco. Chancletazo, comivete, los deambulantes son las personas sin hogar, figar, filotear, estar bien planchadito, etcétera. Así que esto lo estamos trabajando aquí en Google Drive y estamos tratando de capturar todas las palabras que se han quedado fuera de estos últimos 10 años, haciendo como un barrido de todo lo que sabemos que no está. Y entonces después de esta primera fase, pues haremos trabajo más dirigido. Aquí hay muchos anglicismos. Y entonces iremos publicando, la idea es ir publicando pues periódicamente, ya sea, probablemente va a ser en Tesoro, pero entonces con esa nueva fuente. Tenemos que, sí. Y bueno, que ya que tenemos que podamos ir actualizando. Última cosa. También estas plataformas nos permiten la lexicografía colaborativa, o sea, abrir las compuertas para que la gente se involucre con el diccionario. O sea, si lo buscaste y no lo encontraste, pues envíalo. De hecho, aquí siempre tenemos esta, ¿verdad?, esta alternativa. Y si alguien busca una palabra y no le sale, pues le sale esta ventana. Así que la idea es que el público se involucre y nos ayude a completar y bueno, tengan ese sentido también de pertenencia del diccionario. Obviamente el diccionario, el DPR, pretende ser dialectal, descriptivo, usual y diferencial también. Así que bueno, yo creo que ya son las 4. O sea. Sí, maravilloso. Mira, aquí José está preguntando, como para terminar, esto es que da para mucho, Maya. O sea, estaba pensando cuando estabas hablando que esto da como para un pequeño seminario, porque hay mucho paño que cortar. José pregunta, en relación con el proyecto del Tesoro Lexicográfico, considerando esta situación de Estado libre asociado a los Estados Unidos, ¿cómo ha sido la recepción ideológica de este inmenso trabajo, es decir, el Tesoro, por parte de aquel país, considerando que la lengua ha sido fundamental históricamente para mantener el control sobre los territorios gobernados? Pues no, fíjate, no, o sea, a ver. No, justo alguien parece que ahí se le abrió el micrófono. Yo creo que, o sea, parte del interés también era pensar en lo que llamamos la diáspora nuestra, que es esa masa de puertorriqueños que están afuera. O sea, queríamos que tuvieran acceso a estos materiales desde Estados Unidos también. No ha habido ninguna reacción en particular. Sí te puedo decir que la relación con Estados Unidos también tiene sus beneficios. Por ejemplo, este proyecto ha recibido apoyo del National Endowment for the Humanities, que es como la agencia federal de las humanidades allá en Estados Unidos, y yo he recibido apoyo económico de ellos, claro, a través de la oficina de Puerto Rico. Pero de Puerto Rico me mandaron una vez a Boston a unas conferencias al congreso de ellos anual y yo presenté el Tesoro y, claro, los que estaban allí reunidos encontraron que era
un gran proyecto de humanidades digitales, pero por supuesto esa gente son unos humanistas, o sea, la gente que estaba, o sea, que no hemos tenido reacciones particulares fuera de grupos a los que les ha interesado en particular. Yo no sé, sí, esa sería mi contestación. No representa un reto a ellos de ninguna manera, así que no lo veo como un desafiante Sí, más sobre todo si, por ejemplo, la Academia Norteamericana de la Lengua Española está teniendo cada vez una presencia más fuerte, o tú vas a Estados Unidos y salvo determinados espacios lo que más escuchas es lengua española, es increíble. Es increíble, sí, Sí, definitivamente, sí. Sí, en ese suroeste, el español es la lengua franca. sí. A ver, yo creo que en Chile se ha hablado de hacer un tesoro lexicográfico y lo lógico es hacerlo ya con base electrónica. Sí. Cuba lo tiene, pero lo tiene todavía en CD, no ha podido publicar en internet, lamentablemente. Existe un tesoro de las lenguas andaluzas, un tesoro canario, pero esos están impresos, no en internet. República Dominicana está comenzando su tesoro, lo van a hacer de base electrónica, y yo hice un trabajo que fue interesante visualizando lo que podría ser un tesoro, digamos, empezando por las Antillas o por el español insular atlántico, o sea, las 3 Antillas y Canarias, y entonces cogí los materiales y los compilé del tesoro cubano y el tesoro canario y el de Puerto Rico. Entonces es bien interesante porque se van completando las historias. Palabras que en Puerto Rico las tenemos registradas desde el siglo XX, en Cuba, que tienen muchos materiales del XIX, las tienen. Y luego las encontramos en Canarias, en otras fuentes. O sea que se va Conectando. pintando. Es una conexión increíble. Y ahí hay un tema súper interesante, y es que desde 1925, bueno, desde el diccionario de Salvat del 19, pero desde 1925 la Real Academia empezó a mirar más a Hispanoamérica, sobre todo por el tema de las academias correspondientes, más que a su propia diatopía. Entonces muchas palabras creemos que son solamente de uso de América, y se usan en Canarias, se usan en alguna zona de Andalucía, se usan en alguna zona de Asturias. Ese es el tema que hay que estudiar ahora, que es súper interesante. De hecho, hemos, como usted, cachado, ¿verdad? Hemos cogido palabras que aquí estaban identificadas como indigenismo y después resulta que son canarismos guanches, o Sí. sea, de las lenguas prehispánicas de Canarias, que llegan acá, entonces acá se registran como indigenismo, pero son de allá. Bien interesante. Entonces, pues le voy a cerrar aquí el share, ¿verdad? La compartida. Hoy, Maya, sí, porque estamos ahí está Martina esperándonos. Ay. Que va a empezar a hablar ahora del español de Panamá. Oye, pero ¿sabes qué? Nada, si seguimos en esta situación que para mí es catastrófica, esto de estar así vía Zoom, pero si por alguna casualidad de la vida siguiéramos así el próximo semestre, te invitamos para hablar de lexicografía, porque el próximo semestre lo que tengo es lexicografía. Así perfecto, que... sí, cuenten conmigo y a los demás, quedo a su disposición para cualquier asunto. Me pueden escribir y exactamente, exactamente. Oye, querida, un aplauso enorme. Qué maravilla, qué interesante todo lo que nos acabas de compartir. Y nada, gracias enorme. Mira ahí todos los aplausos, estamos todos mira, yo creo que quedamos con muchísimas dudas, reflexiones y todo, pero mira, ahí está Martín esperándonos.